Buenos días. Hemos estado viendo esta semana el concepto de, aunque lo vimos en el tema 2, el concepto de hora solar y hora oficial. Hemos estado haciendo las prácticas y os dije que iba a hacer un vídeo para tratar de clarificar un poco más todo esto. Bien, y la hora solar está definida por el movimiento de rotación de la Tierra y por tanto hay tantas horas solares sobre la superficie terrestre como puntos podamos determinar sobre ella. Vamos a ver un ejemplo y nosotros llegaremos en el ejemplo hasta el nivel de grados en la posición de un punto. Vosotros tenéis que llegar hasta el nivel minutos, pero podríamos llegar a grados, minutos, segundos, décimas de segundo, centésimas de segundo, infinitos puntos. Vamos a suponer que este es el Sol y esta es la Tierra. En esta zona es de noche, en esta zona es de día. Esto sería el polo norte y la Tierra rotando, ¿no?, sobre su eje, movimiento de rotación. Vale, en este punto serían las 12 horas, hora solar. Como la Tierra está girando con este sentido, es evidente que aquí está atardeciendo o anocheciendo. Y aquí está amaneciendo. Por tanto, este punto tiene que ser necesariamente el oeste y esta zona es este. Si cojo un punto con 45 grados de diferencia en longitud respecto a mi punto inicial, ¿vale? Imaginaros que este es longitud 20 grados y esta longitud 65 grados y esta diferencia de 45 grados. Bien, sabemos que 24 horas es el periodo de rotación de la Tierra y que esto equivale a 360 grados. Por tanto, una hora son 15 grados. En este caso hay 45 grados, por tanto 45 grados equivalen a 3 horas de diferencia. 3 horas más o 3 horas menos. 3 horas más porque está aquí anocheciendo y aquí está amaneciendo, por tanto en este punto serán las 3 pm, 3:00 pm, ¿vale? O las 15:00. 15:00. Si tomamos otro punto que esté, por ejemplo, a 60 grados respecto a mi punto inicial, con una diferencia de 60 grados, y 60 grados son 4 horas. Por tanto, en este punto serán las 8:00. Si el lugar útil llega a nivel grados, hiciéramos con un punto que tenga una diferencia de, vamos a hacerlo facilito, 15 grados y 30 minutos. Aquí vamos a poner este punto, estos son 45, pues un tercio. 15 grados y 30 minutos. Vale, ya sabemos que 15 grados es una hora. Y 30 minutos, pues lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a ver, porque como no lo tenía preparado, se me ha ocurrido sobre la marcha. Pero vamos a dividir una hora entre 15. Una hora entre 15. ¿Vale? Una hora entre 15. 0,066. Eso nos daría el equivalente a un grado. ¿Vale? Con eso podríamos calcular un grado. Pero en este caso lo que tenemos es medio grado, así que voy a volver a dividir esto entre 2. 30 minutos es igual a 0,033 horas. Voy a pasar estas horas a minutos, multiplicándolo por 60. Me dice que 30 minutos de arco, por eso ya no confundir, 30 minutos de arco es equivalente a 1,999
minutos de tiempo, es decir, a 2 minutos. Por tanto, 15 grados 30 minutos, 15 grados 30 minutos sería 1 hora 0,2 minutos. ¿Vale? Por tanto, en este punto serían las 13:02. Imaginaos si en vez de ir a 30 minutos hubiéramos ido a la mitad, a 15 minutos, pues las 13:01. Y si hubiéramos hecho a 2 minutos, pues lo que os corresponda, ¿no? Por eso tenemos que pasar. Vale, pues con esto vamos a ver un ejemplo de diferencias en dos puntos separados, la isla de Santa María y Bakú, ¿vale? En Azerbaiyán. Vemos que la longitud de la isla de Santa María es 25 grados oeste. La longitud de Bakú en Azerbaiyán es 50 grados este. ¿Cuál es su diferencia en hora solar? Pues vamos a transformar los 25 grados en tiempo, vamos a transformar los 50 grados en tiempo y vamos a sumarlo porque evidentemente su diferencia es todo esto más todo esto. ¿Vale? Aquí tenéis la transformación ya directamente hecha, 25 grados, 1 hora, 40 minutos. 50 grados, 3 horas, 20 minutos. Por tanto, la diferencia en hora solar serán 40 y 20, 60, forman una hora completa, 3 y 1, 4 y 1, 5. Esta diferencia será igual a 5 horas. El resultado de la diferencia en tiempo solar. 5 horas que tenemos que sumar cuando vayamos desde las Azores a Bakú. Hay que sumar 5 horas porque primero amanece en el este y luego amanece en el oeste, y que tenemos que restar si fuéramos de Bakú a Isla de Santa María. Pero hablamos de tiempo solar y no de tiempo oficial, no es la hora oficial, ¿vale? Estamos hablando de diferencia de tiempo solar, como cuando calculábamos la diferencia entre Santiago de Compostela y Gerona y decíamos que hay 50 minutos de diferencia. Bueno, habrá 50 minutos de diferencia en hora solar, pero para ambos la hora oficial será la misma. A modo de ejemplo, si la hora oficial en España son las 3 de la tarde, pues en Gerona, como hora solar, puede que sean las 3:15. Y en Santiago de Compostela serán las 2:30. ¿Por qué no es exactamente la misma diferencia? Si decimos que hubiera una diferencia de 45 minutos, ¿por qué no es la mitad en cada caso? Pues porque ahora veremos el tema de las horas oficiales. Cuando se dividió la Tierra en 24 zonas horarias, por eso decimos que, bueno, el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas, se hicieron 24 zonas horarias y la hora solar del centro de cada uso coincide con la hora oficial. La hora solar del centro de cada uso coincide con la hora oficial. Vamos a ver las horas, los usos horarios. ¿Qué quiere decir? Que, vamos a ver, por ejemplo, un uso horario. Ya sabéis que los usos horarios deberían recorrer líneas de meridianos, pero que no es así. Por ejemplo, nosotros nos encontramos dentro de la zona del uso cero, pero estamos aplicando el uso +1, ¿no? El mismo uso que tendría Alemania. Entonces, la hora solar de Roma, por ejemplo, que está casi en el centro del uso,
coincidiría con su hora oficial, ¿no? Está dentro de este uso. Quiere decir que, dicho de otra forma, para un punto cualquiera, para este punto, para este uso, se toma la hora solar del centro del uso. ¿Cuánto puede diferir, por tanto, esto es una hora? ¿Cuál es la máxima diferencia que puede existir entre dos puntos que se encuentren dentro del mismo uso horario? En cuanto a diferencias solares, máximo una hora, porque este punto y este punto tendrían la misma hora oficial, pero evidentemente diferente hora solar. Vale, vamos a ver el cálculo de horas tanto solares como oficiales para dos puntos. Y aquí ya os adelanto que en la práctica que hicimos el otro día había una equivocación cuando calculábamos la ciudad número 3 y la ciudad número 7, cuando hablábamos de Guayaquil en Ecuador, cuando hablábamos de este punto de Guayaquil en Ecuador y de Townsville en Australia, decíamos que la diferencia, venía relleno en la práctica, que la diferencia eran 9 horas, pero en realidad la diferencia son, si ese está en el uso menos 5 y ese está en el uso más 10, la diferencia es, decíamos que para calcular las diferencias, yo os aconsejaba siempre que lo vierais así, ¿vale? Como si fuera una regla, menos 5 y más 10. Bueno, pues la diferencia total son 15 horas, ¿vale? No 9 como os he indicado en la práctica, son 15 horas la diferencia total. Por otro lado, podéis calcularlo como el resultado de una resta, menos 5 menos más 10, igual menos 15. El sentido de aplicar menos 15 o más 15, porque siempre nos quedaríamos con el valor absoluto, aplicar menos 15 o más 15 será respecto Guayaquil, respecto de Townsville, ¿dónde amanece antes? Pues amanece antes en el este y amanece más tarde en el oeste. Por tanto, en Townsville serán siempre 15 horas más que en Guayaquil. Y en Guayaquil serán 15 horas menos que en Townsville. Si tomamos Townsville y por ejemplo, un punto, quiero que sea un punto aquí en esta zona. Decimos, por ejemplo, antes hablábamos de Roma. Y Roma que está en más 1. ¿Cuál es la diferencia entre este más 1 y este más 10? Pues yo os decía, al pintarlo como si fuera una escala, y podéis ver que la diferencia son 9 horas. Pero si lo aplicáis como una resta, más 10 menos más 1 es 9 horas de diferencia. Por tanto, 9 horas más en Townsville que en Roma. Y si comparamos Guayaquil con un punto, Guayaquil que está en menos 5, con Ciudad de México que está en más 6. Pues, perdón, en menos 6. Menos 6. Pues la diferencia podemos ver que es una hora, si lo vemos así en forma de una escala, pero también lo podemos aplicar como menos 6 menos 5 menos 1. Nos quedamos siempre con el valor absoluto, una hora de diferencia. Por tanto, cuando en Guayaquil sean las 3 de la tarde, en Ciudad de México serán las 2, o cuando en Ciudad de México sean las 6 de la tarde, en Guayaquil serán las 7. Siempre y cuando hablamos de hora internacional, es decir, sin tener en cuenta las variaciones o modificaciones que puedan hacer cada uno de los países soberanos, ¿no? Que pueden fijar variaciones como horarios como tenemos nosotros, de horarios de verano y de invierno. Por cierto, también me ha comentado alguien sobre el tema de
Chile y si tenía un +4, un -4 o un -5, dependiendo, bueno, pues tenéis que tener en cuenta eso, que los países, cuando lo comprobéis en Google para ver si vuestro cálculo está correcto, los países han podido aplicar variaciones con horarios de verano o horarios de invierno. Tened en cuenta que ahora mismo nosotros estamos en UTC +1. UTC +1, lo que llamamos el horario de invierno. Y que luego pasaremos en marzo a UTC +2, de donde veníamos. ¿No? Que hemos hecho el cambio hace poco, hemos hecho el cambio ahora en el mes de octubre. Y a todo esto se le denomina horario Z, Central European Time. Entonces, cuando tú miras el horario de Madrid, te dice que en Madrid son las 11 Z. ¿Por qué? En Berlín son las 11 Z. Es el horario centroeuropeo. También yo creo que hemos hablado en clase que estos cambios de verano e invierno son poco populares. No hemos dicho que que tienen su origen en un sistema de ahorro que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de ahorrar, supuestamente en épocas de escasez de petróleo o en épocas después de la guerra, y que es poco popular y que se decidió por votación de los miembros de la Unión Europea, vamos, de los ciudadanos, que hubo una votación abierta que se eliminase. Entonces, la idea era eliminarlo ahora en este año 2020. Bueno, por las circunstancias que ha habido, se ha retrasado, me parece que hasta marzo de 2021. Y no sabemos si en marzo de 2021 será ya este último cambio de verano-invierno o todavía haremos uno más en octubre. Pero el caso es que esto en Europa se va a eliminar y cada país deberá determinar en qué zona, en qué uso horario desea establecerse. Lo ideal es que nosotros nos quedásemos en este, quizás no UTC +0, o sea, no UTC directamente, porque ya vimos en el Reino Unido cómo está anocheciendo a las 5 de la tarde. Puede que eso sea un poco extraño para nosotros, pero UTC +1 sería más que suficiente, porque UTC +2, bueno, ya vemos que al final es situarnos en un uso como bastante alejado del que realmente nos corresponde. Vale, si esto mismo lo aplicamos a cálculos, yo creo que en cálculo de horas está claro. Si lo aplicamos a cálculo de diferencia de longitudes, para las diferencias de horas solares, es lo mismo, ¿vale? Ya tenemos el meridiano de Greenwich y sería nuestro 0 grados. Pues no quiero poner unos números que son una barbaridad, pero creo recordar que Georgetown estaba en 225 grados. Me parece que lo tengo por aquí anotado. Perdón, en Townsville, creo que Townsville 146, me parece 145 grados este. Y si tomamos otro punto que esté situado en 60 grados, me lo estoy inventando, aunque bueno, podría calcularlo fácilmente porque sé que cada unidad de estas son 15 grados, así que 15, 15 y 15, ¿vale? Serían 45 y medio de este, vamos a suponer 52 grados, vamos a suponer un punto que está en 50 grados. Bueno, la diferencia de hora solar, las diferencias serían 145 menos, no sé qué he puesto, 50, y la diferencia serían 85, ¿no? 145 menos 50 y sí, 95. Y ahora esto lo pasaríamos 95 dividido entre 15 nos sale 6,33. Por tanto, lo dividimos entre 15 porque sabemos que 15 grados es una hora. ¿Cuál es el resultado? 6,33. Y decíamos, ¿cuál es la parte entera? 6 horas. ¿Cuál es la parte decimal? 0,33 horas. ¿A cuánto equivale 0,33 horas? Pues si lo multiplico 0,33
por 60, estos son 19 minutos o 19,999 minutos. Me quedo con la parte entera, 19. ¿Y cuánto me queda? 0,99 minutos. Si le quito el 19 y lo vuelvo a multiplicar por 60, ¿cuál es el resultado? Que estos son 59 segundos. En realidad son 59,9, ¿no? Porque este 19,99 yo creo que nosotros lo podríamos aplicar directamente, que son 20 minutos. Pero bueno, si nos ajustamos, y por eso decíamos que hay tantas diferencias de horas solares como posiciones, pues la diferencia 6 horas, 19 minutos, 59 segundos. Esa es la diferencia de horas entre estos dos puntos. 6 horas 19,59, no de hora oficial, sino estamos hablando de hora solar. 6 horas 19,59. Bueno, si es que es evidente que si eran grados enteros tenían que haber salido un número entero, ¿no? Como 6 horas 20. Entonces, por el arrastre de decimales, pues le dejan 59,19. Bueno, pues 6 horas 20 minutos más en Townsville que en no sé qué población de Madagascar estábamos mirando. Si hubiéramos tomado este 50 con esta otra posición aquí, por ejemplo, y hemos dicho, vale, este es 50 y este es 37 grados. ¿Vale? Diferencia entre un 50 y este que está en 37. ¿Cuál es la diferencia? Toda esta. Y en este caso no restamos, sino que vamos a sumar. Decimos que son 87 grados. 87 dividido entre 15. Pues venga, vamos a hacerlo. 87 dividido entre 15. 5,8. 5 horas y me quedo con el 0,8. Lo voy a pasar a minutos. 48 minutos. Por tanto, 5 horas 48 minutos es esta diferencia. 5 horas 48 minutos. 5 horas 48 minutos más de hora solar en este punto de Madagascar que en este punto de Brasil. ¿Cuál será su diferencia de hora oficial? Bueno, pues este punto de Brasil, que vemos que le corresponde el más 2, en realidad os fijáis que aquí hace un quiebro el uso y se queda dentro del más 3. Por tanto, estos dos puntos que tienen 5 horas 48 minutos de diferencia, en realidad tienen 6 horas de diferencia internacionales. ¿Lo vemos? Bueno, espero que con esto tengáis más claro el tema del cálculo y diferencia de las horas. Recordar que en la práctica no estaba bien expresado. El ejemplo inicial que ponía diferencia de horas entre Townsville y Guayaquil, que ponía 9, y lo decíamos porque nunca podía haber más de 12 horas de diferencia. Lo explicábamos con esto, pero al final nos llevaba a obtener un resultado equivocado. Ya no quiero alargar el vídeo, pero decíamos que si este era el 0, 6, 6 menos 12 o más 12, nunca podía haber más de 12 horas de diferencia. Eso es cierto, nunca puede haber más de 12 horas de diferencia entre un punto y otro. Bueno, no es cierto, lo que es cierto es que no puede haber más de más 12 o menos 12, pero la diferencia, si este es menos 11 y este es más 11, es que sí que puede haber 22 horas de diferencia, ¿vale? Eso nos llevaba al punto de hacer esa operación y decir que había 9. No, fijaros siempre en este gráfico de horas y aplicar este gráfico de horas de usos horarios tal y como se ve aquí. Y lo mismo nos sucedía cuando decíamos que dos puntos estaban en el mapa y pintábamos así la Tierra, bueno, un poco inclinada, ¿no? Está. Y decíamos que este punto y este punto, por ejemplo, no podía haber toda esta diferencia. ¿Vale? Y por eso hacemos el 360 menos x, ¿no? Siendo este x el ángulo que corresponda.
eso es correcto en un sentido, pero no es correcto en otro sentido. Quiere decir, si estamos hablando de diferencia de horas solares, pues si aplicamos X, habrá que coger la hora solar de este punto, hora solar, para pasar de hora solar 1 a hora solar 2. Aquí ya ha amanecido, pero aquí todavía no ha amanecido, así que la hora solar 1, perdón, la hora solar 2 será igual a la hora solar 1 menos el ángulo este pasado a horas. Y la hora solar 2 será la hora solar 1 más el ángulo pasado a horas. Pero también podemos operar con este otro ángulo, ¿no? Que es 360 menos X. ¿Vale? Que lo vamos a llamar Y a este ángulo. Y es el complementario de X. En ese caso, la hora solar 2 sería la hora solar 1 menos I, o la hora solar 1 sería la hora solar 2 más I. Bueno, quizás visto así es bastante más complicado de lo que es en realidad y bastante más complicado de lo que es viéndolo con las tablas de los usos horarios. Y yo creo que está todo. Si tenéis cualquier duda, pues me escribís un correo y lo vemos. Un saludo.